Somos gente consciente que no... Para tener una referencia de lo que vamos a hablar. Dice en Juan capítulo 10, versículo 30 al 33. El Padre y yo somos uno. Amén. Y una vez más los judíos tomaron piedra para arrojársela. Pero Jesús les dijo: os he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. Y les hace una pregunta: ¿por cuál de ellas me queréis apedrear? No te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. Entonces vamos a hablar un poquito hoy de... Vamos a seguir tomando la Biblia para que veamos bien claro cuánto nos han esclavizado con la misma Biblia. Y cuánto nos han sacado del verdadero sentido de nosotros ser. Y vamos a hablar de esto. No intente ser ya lo que usted es desde siempre. Es decir, que usted siempre ha sido Dios. Y usted lo ha ignorado y no lo ha entendido. No es que no lo haya creído, sino que no lo ha entendido. Ahora, por mucho tiempo el hombre ha estado intentando ser. Está tratando de ganar un lugar. Está tratando de ser salvo. Entonces, bueno, los que van a la iglesia hace tiempo, eso fue una cosa que nos enseñaron. Tienes que luchar tu salvación. ¿Usted se acuerda de esa palabra? Y tienes que ganártela y tienes que cuidarla. Y tienes que entrar al reino de los cielos, y cuidado que el diablo te lleva para el infierno. Eso lo hemos tratado 1000 veces aquí ya. Ahora, está tratando de ser salvo y de no perder los privilegios que Dios le dio. La gente dice que hay que cuidar la vida eterna, porque si no la pierdes. Y podríamos sacar de aquí una pregunta. Si mi mamá se llama Ana María y yo nací de ella, es imposible que yo pierda ser hijo de mi mamá. Aunque ella me diga: no, usted no es mi hijo, porque se molestó y se encristó conmigo y yo le hice algo a ella que no le agradó. Pero en realidad yo sí soy suyo. Eso ella no lo puede negar nunca, ni mi papá ni mi mamá. Porque dentro de mí están sus ADN, están sus cromosomas, todo lo que ellos, el día que me fecundaron y me pusieron en ese vientre, ahí está todo. Es decir, que no puedo negar de dónde salí, de mi mamá, del vientre de mi mamá, y no puedo negar mis apellidos, Costa Fernández. Es decir, que si yo vine de Dios y soy de Dios, no puedo negar eso, ni lo puedo perder. Entonces, el hombre se inventó todo esto del plan de salvación. Esto tiene que usted tener una mente abierta, porque si no, ahora usted empieza a pensar: no, pero si entonces si no soy salvo, ¿para qué Cristo vino a la tierra? Y eso vamos a verlo ahí claro, para que usted entienda todo esto del plan de salvación. Entre más usted llamaba a su mamá, más usted era hijo de su mamá. No. Usted era hijo de su mamá, que no la llamara. ¿Me entendió? Entonces, hacer una acción de yo arrodillarme y llorar no me hace más hijo de Dios, ni me hace tener más a Dios. Eso lo que me hace es tener una relación y una armonía. Pero eso no es que me hace ser. ¿Me entendió? Ya usted es. Ya usted es. Entonces, nada de lo que usted haga eternamente, ni ayuno, ni oraciones, ni ninguna obra de esas, lo va a llevar a ser más hijo de Dios. Usted es Dios ya. Eso está en usted. Yo soy hijo de Ana María, quiera Ana María o no quiera. Eso no me va a quitar ni a dar. Así mismo es usted con Dios. Entonces, a nosotros nos enseñaron que entre más cosas externas hiciéramos, más hijos de Dios eran. Entonces usted le decía: ¿tú estás orando? Esa es la pregunta que te hacían los pastores. ¿Tú estás orando? No, he dejado de orar. No, entonces tú estás lejos de Dios, tú tienes que acercarte. Como que si tú no hablas con Dios, Dios se iba alejando, tú lo ibas Por dejando eso que acá. tienes tantos problemas, por eso que tienes tantos problemas, por eso que a ti no te va bien. ¿Veo? Entonces ella te controlaba. Y la gente le robaba una parte de su tiempo. Un ejemplo: si usted se levantaba por la mañana y usted no oraba y se iba para el mercado, y en el mercado usted tropezaba con una piedra y se caía y se le hacía una ñaña en la rodilla, usted decía: eso fue que no oré hoy. Entonces eso es una conciencia que condenada. condenaba. Usted lo que tenía era una condenación, y de acuerdo a esa condenación se regía su estado de vida. Pero no era que usted, porque no oró, se cayó y tropezó con una piedra, o le iba mal. Un ejemplo: antier a mí se me rompió la bicicleta. Todos los rayos se fueron por un solo lado y la rueda se recostó de este lado. Yo estaba llevando cajas de cerveza para buscarme dinero y se rompió.
En ese momento yo, si hubiera estado en otra mente, digo, pues el diablo me rompió la bicicleta. No oré, estoy mal contigo. Pero antes de que me empezara eso, pues nada, me arrolla un lado. Pero después un muchachito me chocó en otra bicicleta. Y yo hubiera dicho, oye, el día de hoy está salado, el diablo te atrae. No, es que todo eso que me pasó es el resultado de ver cómo yo veía mi día, porque yo soy quien construyo el día. Y nada de eso me detuvo. Yo pedí otra bicicleta y seguía haciendo lo que no seguía haciendo con esta y acabé el día. Y el día me fue bien, me gané 3,000 y pico pesos. Entonces, no importa cómo el día te está yendo, eso no determina si oraste, si ayunaste. Dios anda contigo igual y tú eres Dios. Y nada va a acontecer a menos que Dios lo permita. ¿Me entendió? Esa es la mente que debemos de tener aquí funcionable en la tierra. Lo que pasa es que la religión nos condenó demasiado metiéndonos en la cabeza que si no hacíamos esto o aquello, nos iba mal. Y entonces nosotros nos hemos enfocado en eso. Y por eso a veces nos sentimos tan vacíos. Y decimos, ay, yo antes como oraba, como yo buscaba a Dios y las cosas me iban mejor, ahora me están yendo mal porque no hago nada de eso. No, esa es su propia mente que se creó ese hábito. Y los hábitos o nos edifican o nos desbaratan. Es lo mismo, la gente no viene porque dicen que nosotros estamos ¿qué? Locos. Entonces, ¿qué quiere la gente? Matar, apedrear. Aunque en la calle nos cojan una piedra. Pero nos ven como locos, tontos. Esta gente ni habla con ellos, es falsa doctrina. ¿Vio? Entonces, cada vez que tú digas que tú eres Dios, te van a ver como basura. Te van a... Ahora, pero Jesús les dijo, os he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. Jesús les decía, yo me comporto como lo que soy, mas ustedes se comportan como lo que no son. Que son obras irreprochables que se ven. Dice, ¿por cuál de ellas me quieren ustedes apedrear? Y le dijeron, no te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia. Es decir, que a Jesús no lo querían matar porque salvara a alguien, ni porque predicara, ni porque sanara, ni porque echara fuera demonios. A Jesús lo querían matar porque él decía que era Dios. Simplemente por eso. Ya, por más nada. Ahí está clarito eso. Que le dijeron que era un blasfemo. ¿Qué es un blasfemo? Alguien que dice algo contrario a lo que todo el mundo está acostumbrado a escuchar. Ahora, porque tú siendo hombre, oiga claro lo que dice, te haces pasar por Dios. Ahora dice, si nos damos cuenta que Jesús no había ido a la cruz todavía, ahí Jesús había muerto. No. Entonces Jesús no tuvo que ir a la cruz para decir que él era ¿qué? Dios. Ya Jesús, antes de ir a la cruz, él sabía quién era él. Ya él decía que él era uno con el Padre. Es decir, que él era Dios. Él no había tomado la cruz física para morir y resucitar y decir que era uno con su esencia. La palabra Padre para el término de aquel tiempo de los judíos. Padre para los judíos era la palabra espíritu. Es decir que cuando ellos decían espíritu o alma, el espíritu era el padre y el alma era como decir madre. ¿Qué era el alma? El cuerpo, el avatar este de afuera. Es decir que cuando los judíos llamaban yo soy uno con el Padre, estaban diciendo yo soy uno con mi espíritu. ¿Me entendió hasta ahí? Ellos no tenían un Dios externo que venía y se iba, sino un Dios, ellos no tenían un Dios externo. Jesús creía en un Dios que interno, desde su interior. Un Dios que siempre estaba con él. Jesús fue el cuerpo humano que entendió quién era él desde su avatar, cuerpo. Cuando Pedro habló con Jesús, él no le dijo, tú eres Jesús. Él le dijo, tú eres Jesús, el cuerpo, que eres el Cristo. ¿No dice eso la Biblia? Jesús, el Cristo. Entonces estaba diciendo, tú eres Jesús, este cuerpo, pero dentro de ti está Dios. Amén. Ahora, eso vino a demostrar que desde un cuerpo somos todo Dios. ¿Desde dónde somos Dios? Desde este cuerpo. Desde aquí. Que salvarnos es reencontrarnos con nuestro interior. Entonces, ¿existe la salvación? Con nosotros mismos. Es cuando nos encontramos nosotros mismos. Es cuando yo entiendo que yo soy Dios desde este cuerpo. Eso es salvarse. No es decir, yo recibo a Cristo en mi corazón. No, porque si yo digo yo recibo, yo estoy diciendo nunca he sido. Nunca. Entonces, si usted dice yo soy, lo que tengo es que entender lo que soy, usted se está salvando. ¿Me entendió?
no para ir a ningún lado, sino para regresar de donde usted vino. Ahora, ¿qué es la palabra cielo? No es irse para allá arriba. La palabra cielo es la palabra conciencia. Entonces, cuando yo vuelvo a entender quién soy, yo estoy de nuevo activando mi conciencia a un nivel de entendimiento. Es decir, que estoy desarrollando lo que soy. Ese caballo, que es un dibujo, pero imagínense que ese caballo, el que tiene el marido de la hija de Leticia, un caballo. El caballo cuando nace, él no dice, déjame ver si yo soy caballo. O, ¿qué va? Tengo que volver a ser caballo. Ya él nació caballo. Él nació caballo. ¿Me entendió? El caballo nunca trata de salvarse. Él es caballo hasta que se muere. Entonces, ¿qué le pasa a los animales? Que los animales nunca dejan de ser porque ellos no razonan. Suicidio o se impusieran a la autoridad. Eso lo vimos ahorita. Ahora, Jesús tenía que apedrearlo hasta morir. Esa era la ley. No decía crucificar. Entonces, ¿de qué cruz habló Cristo? ¿De qué cruz habló Pablo, el apóstol Pablo? Esta cruz era simbólica, es decir, una sombra. Te explico. Cuando usted se reencuentra, se identifica así como Jesús y dice, yo soy uno con el Padre. Es decir, que cuando yo me encuentro, yo estoy crucificando lo contrario de lo que a mí me dijeron que yo era. ¿Qué es crucificar? Es negar. Es decir, que cuando yo digo, yo soy Dios y me niego a ser un religioso de este sistema, ahí usted se está, ¿qué? Crucificando. Entonces, todo el tiempo vivimos en un estado de ¿qué? De crucifixión. De crucifixión. Que es negar. Yo no acepto verme como me ven los religiosos. Yo no acepto seguir pensando como me enseñaron. Yo no tengo que hacer nada para ser. Es decir, que Ya yo soy. yo soy. Entonces, ¿qué estoy? Crucificándome. Porque yo soy. Yo no tendré que ser, ni voy a ser. Ya yo soy. Yo no tengo que volver. Ya yo volví. ¿Me entendió? Amén. Si usted se muere entendiendo esto, desde que usted muera, usted ya está en el Padre. Y desde ahora usted está en el Padre. ¿Por qué? Porque usted se armonizó con Dios. ¿Qué es una armonía con mi mamá? Cuando yo reconozco que ella es mi madre y que yo soy parte de su familia. Ya yo me reencontré. Entonces, Eduardo Acosta nunca ha tenido en la mente de que no era hijo de la María. Es decir, que en mi familia nunca ha habido ¿qué? Separación, ni rotura, ni yo me he alejado de mi mamá. ¿Me entiendes ahí? Amén. Entonces, ¿qué nos pasó a nosotros? Que cuando nacimos nos dijeron, tienes que volverte a Dios. Porque nosotros siempre nos vimos como. Lejos. ¿Y usted no es hijo de Dios? Amén. ¿Y por qué estábamos lejos de Dios? La historia está clarita con el hijo pródigo. El hijo no se fue de la casa. Y se llevó todo lo que era de él. Y lo Sí. gastó. Cuando regresó, ¿qué le dijo el hijo? Ponme ahí como uno de tus siervos. Y él le dijo, no, usted es hijo. Él lo rechazó. No. Le dijo, ¿ya usted perdió la condición de hijo? No. Haga una oración y arrepiéntase. No, él dijo, ya usted es hijo. Usted desde que se fue, es hijo mío. Usted lo que hizo fue que se alejó de la casa, pero nunca se alejó de lo que usted era, mi hijo. ¿Ya me entendió ahí? Amén. Entonces, usted tiene que saber firmemente lo que usted es controlar al hombre y tenerlo bajo su misión. Si usted va a una iglesia y le dicen que usted se salvó porque usted hizo una oración de fe y usted dijo, yo recibo a Cristo y a partir de hoy soy salvo, y usted lo bautiza en el agua, como hacían antes. No sé cuántos se bautizaron, pero lo metieron y lo sacaron del agua. Y le dijeron que ahí usted empezó a ser nueva criatura. Entonces desde ahí le dijeron, ya eres salvo. Pero después que usted es salvo, tiene que cuidar eso, no decir mala palabra, no tomar ron, no ir a la fiesta, olvidarse del mundo, como te enseñaron. Y entonces ahí es que usted es salvo. Si usted hace algo en contra de las doctrinas cristianas, ya usted se salió de la salvación, usted va para el infierno. Entonces hay un tipo que se encarga de llevarte para el infierno y uno que se encarga de llevarte para el cielo. Y nos inventaron al diablo y a Dios. Ay, madre. Aunque Dios no es un invento, Dios es real. Al que inventaron fue al diablo. Eso lo sacaron para controlarte más y tenerte más aferrado a un grupito, a un lugar. Si dejas de ir a ese lugar, ya un domingo nada más que tú faltes, estás perdiendo tu salvación. Ahí yendo para el infierno. Sí, ya vi. Y entonces tenemos que ir entendiendo estas cosas.
Las doctrinas que nos enseñaron nos hablaban de la salvación del alma. Y nos dijeron que el alma es la que se salva. Mire, el alma nunca se va a salvar porque el alma es el cuerpo. El alma es esto, este avatar, que en él están emociones, sentimientos. Y las emociones y los sentimientos varían, y los pensamientos. Cuando usted se muere, usted deja de pensar todo lo que hay aquí en esta tierra. Y la esencia suya no regresa a su lugar pensando en que aquí comió chícharo, en que se iba la luz y venía cada 5 horas. Esa esencia no piensa nada de eso. Solo piensa usted acá afuera, en el alma. Entonces esa alma no se va a salvar. ¿Para qué se va a salvar? Para regenerar que los pensamientos de que usted tenía luz cada 5 horas y recordarse que antes no se le quitaba. Eso es imposible. Sin que su alma es la que va al cementerio y se la come los gusanos. Eso no se va a salvar. Y entonces nos dijeron que el alma era la que se salvaba. Lo único que no es que se salva, sino que se reencuentra y vuelve a hacer la misma cosa. Es su espíritu, que es su esencia. Y eso no se va a perder nunca. Porque él es incorruptible. Nadie lo puede corromper. Es decir, que usted no puede corromper la esencia que usted... Es imposible que la esencia de Dios el hombre la corrompa. Porque entonces Dios es como decir un gobernante que entró al poder siendo incorruptible, un tipo sano, y se dejó corromper por la droga, por el dinero, por presuntos hombres que corrompieron el poder. Pero Dios nadie lo corrompe. Él es y siempre será. Entonces, mi realidad, acuérdese, si usted lo sabe, no es esta de aquí afuera. Mi realidad es lo que soy en mi interior. Entonces esa realidad no se corrompe con nada ni por nadie. Entonces también nos enseñaron que teníamos que resucitar. Que usted, cuando muera, su cuerpo de la tumba, aunque sea por vivir aquí en la tierra, en el reino de los cielos, por siempre, con Cristo. Y usted va a reinar por los siglos de los siglos. Entonces no va a haber muerte, no va a haber nada. Entonces la tierra se va a convertir en un lugar seguro. Eso es la mente que nos metieron. Eso principalmente lo enseñan los testigos de Jehová y la doctrina cristiana. Ahora, nos enseñaron que Cristo murió en la cruz, que había una muerte donde Él murió y resucitó. Eso no es mentira, pero no tal como nos lo enseñaron. Y que nosotros teníamos que morir al yo, ¿no así? Dice en las escrituras que Cristo dijo, toma tu cruz y sígueme. Y el que no tome la cruz no es digno de ser mi discípulo. ¿No dijo eso? Ahora, eso que está hablando Cristo hoy no está hablando de algo físico, que usted tiene que crucificarse. Ni a Cristo lo crucificaron como se dice en la Biblia. O la Biblia lo dice, pero los hombres lo interpretaron mal. Ahora, vamos a ir viendo esto, porque todo esto nos lo enseñaron en las denominaciones, en los grupos donde nos congregábamos. Y el fin de esto es llevar a que el hombre sea. Nos dijeron, entre más ores, más te acercas a Dios. ¿Sí o no? Es decir que, les voy a hacer otra pregunta, puede ser tonta, pero es una pregunta real. Ya usted se crucificó y ya usted está en Dios y usted es Dios. Ahora entonces, cuando mi entendimiento se ha abierto a mi realidad, cuando mi entendimiento se ha abierto a mi realidad, cuando sé quién soy. ¿Y para qué regresé? A través de un cuerpo humano. Entonces, esta pregunta se la hice una vez, la voy a volver a hacer. ¿Para qué Dios crearía al hombre? ¿Para ir a una iglesia y sentarse y que danzara, bailara y brincara? Para y ser orara y ayudara y hiciera cosas humanas. Para ser manifestado a Para través de manifestar a Dios a través del cuerpo. Amén. Entonces, cuando un hombre construye un edificio de 130 planos, ahí participan los ingenieros, los que hacen el plano, los técnicos, los electricistas, los ayudantes, los constructores, todo el que trabaja ahí, hasta el carrero que echa la tierra. Cuando esa obra es terminada, la gente mira y dice, wow, se la comieron con ese edificio. ¿Es así o no es así? Amén. Entonces, ¿qué se manifestó ahí? La sabiduría y de el Dios poder en el de Dios. hombre, seguro que sí. Porque eso el hombre no lo puede realizar a menos que Dios que está en él le dé todo el conocimiento, la sabiduría y el entendimiento para desarrollar esa obra. Amén. El que hace este teléfono, que se comunica de aquí a Alaska, Japón, Australia, yo estando en Cuba, y yo me veo a través de un video, ahora mismo yo llamo allá y un video y estamos en conexión. ¿Quién se la comió ahí?
Dios, pero ¿cómo Dios lo hizo? A través de los hombres. Entonces, así es como Dios se manifiesta en su multiforme gracia y su multiforme sabiduría. Amén. Pero la gente no, hay que, Señor, yo te oro para que tú me envíes dinero. Es una oración mediocre que no tiene sentido, porque Dios no le envía dinero a nadie. ¿Me entendió? Yo lo que tengo que hacer todos los días es decir, gracias al Dios que ya yo soy y contengo, porque ya mi dinero está. Aunque no lo tenga aquí, pero ya está. Y entonces va a venir alguien y te va a dar, se va a abrir una puerta y vas a hacer un negocio. Dios te va a dar sabiduría y vas a hacer tu propia empresa. Eso es que Dios se manifiesta, porque Dios se manifiesta a través de nosotros mismos, a través de este cuerpo. Entonces, ¿para qué Dios creó al hombre? Para multiplicarse en esencia y meterse dentro de todos los hombres. Y que todos los hombres tuvieran una experiencia humana, ¿dónde? En este mundo terrenal. Y a través de cada experiencia, Dios se hace visible. ¿Me entendió? Amén. Ella ahora estaba diciendo ahorita, fui al hospital con mi hermana allá en Holguín, vi gente parada de un lado, del otro, de aquí, de allá, qué cosa más horrible. Pero ahí estaba Dios participando a través de ella de una experiencia. ¿Qué le estaba mostrando Dios a ella? Tú eres tan Dios como yo, que viste todo eso, tal vez te dio grima, tal vez te pusiste nerviosa, pero yo estuve allí contigo, soportaste, aguantaste, y eso no lo puedes hacer en tus emociones, tengo que hacerlo yo a través de ti. Amén. Entonces allí hubo una participación de Leticia, a través de Leticia estaba Dios. Amén. Le dio confianza a su hermana, le dio fuerza, y su hermana salió de allí sin problema, porque ya con un principio de un infarto cerebral, si ella sus emociones se desbalancean, le da más fuerte y se queda allí en el hospital. Hay gente que llega al hospital con un infarto, se puede salvar, pero como ve tantas cosas, vuelve, y ellos mismos se quedaron, no volvieron. Aleluya. ¿Me entendió eso? Entonces, Amén. cuando yo empiezo a desarrollar mi identidad, yo empiezo a tener el poder interior para estar en un lugar de muerte, en un hospital, en una emoción buena, donde quiera, porque tú estás desde tu cuerpo ministrando a Dios, haciendo ver a Dios. ¿Me entendió, mamá? No es simplemente para estar con una camisa manga larga, no echar mala palabra, portarme bien y estar en mi casa encerrado y no tener una vida del mundo, como dicen ellos. No, o sanar enfermos. Es que yo puedo con mis palabras y mis acciones que otro se sane y vea que él puede salir de su condición. No tengo que imponerle mano, ni hacer una oración. ¿Me entendió? Entonces, entre más usted llamaba a su mamá, más usted era hijo de su mamá. No. Usted era hijo de su mamá, que no la llamara. ¿Me entendió? Entonces, hacer una acción de yo arrodillarme y llorar no me hace más hijo de Dios, ni me hace tener más a Dios. Eso lo que me hace es tener una relación y una armonía. Pero eso no es que me hace ser. ¿Me entendió? Ya usted es. Ya usted es. Entonces, nada de lo que usted haga eternamente, ni ayuno, ni oraciones, ni ninguna obra de esa, lo va a llevar a ser más hijo de Dios. Usted es Dios ya. Eso está en usted. Yo soy hijo de Ana María, quiera Ana María o no quiera. Eso no me va a quitar ni a dar. Así mismo es usted con Dios. Entonces, a nosotros nos enseñaron que entre más cosas externas hiciéramos, más hijos de Dios eran. Entonces usted le decía, ¿tú estás orando? Esa es la pregunta que te hacían los pastores. ¿Tú estás orando? No, he dejado de orar. No, entonces tú estás lejos de Dios, tú tienes que acercarte. Como que si tú no hablas con Dios, Dios se iba alejando, tú lo ibas Por dejando eso que acá. tienes tantos problemas, por eso que tienes tantos problemas, por eso que a ti no te va bien. ¿Vio? Entonces ella te controlaba. Y la gente le robaba una parte de su tiempo. Un ejemplo, si usted se levantaba por la mañana y usted no oraba y se iba para el mercado, y en el mercado usted tropezaba con una piedra y se caía y se le hacía una ñaña en la rodilla, usted decía, eso fue que no oré hoy. Entonces eso es una conciencia que condenada. condenada. Usted lo que tenía era una condenación y de acuerdo a esa condenación se regía su estado de vida. Pero no era que usted porque no oró se cayó y tropezó con una piedra o le iba mal. Un ejemplo, antier a mí se me rompió la bicicleta, todos los rayos se fueron por un solo lado y la rueda se recostó de este lado. Yo estaba llevando cajas de cerveza para buscarme dinero y se rompió. En ese momento yo, si hubiera estado en otra mente, digo, oh, el diablo me rompió la bicicleta. No oré, estoy mal con Dios. Pero antes de que me empezara eso, pues nada me arrolla un lado. Pero después un muchachito me chocó en otra bicicleta.
Y yo hubiera dicho, oye, el día de hoy está salado, el diablo te atrae. No, es que todo eso que me pasó es el resultado de ver cómo yo veía mi día, porque yo soy quien construyo el día. Y nada de eso me detuvo. Yo pedí otra bicicleta y seguí haciendo lo que no seguía haciendo con esta y acabé el día. Y el día me fue bien. Me gané 3,000 y pico pesos. Entonces, no importa cómo el día te está yendo, eso no determina si oraste, si ayunaste. Dios anda contigo igual y tú eres Dios. Y nada va a acontecer a menos que Dios lo permita. ¿Me entendió? Esa es la mente que debemos de tener aquí funcionable en la tierra. Lo que pasa es que la religión nos condenó demasiado metiéndonos en la cabeza que si no hacíamos esto o aquello, nos iba mal. Y entonces nosotros nos hemos enfocado en eso. Y por eso a veces nos sentimos tan vacíos. Y decimos, ay, yo antes como oraba, como yo buscaba a Dios y las cosas me iban mejor, ahora me están yendo mal porque no hago nada de eso. No, esa es su propia mente que se creó ese hábito. Y los hábitos o nos edifican o nos desbaratan. ¿No? Y en lugar de cambiar eres tú, reencontrándote, volviendo a tu esencia, a tu identidad. ¿Me entendió eso? Amén. Ahora, ya nosotros somos uno con Dios. Desde que nacemos nosotros. Cristo es tu esencia y eso hace que tú mismo seas Cristo. Cristo no es un cuerpo humano, Cristo es la esencia del ser. Y eres esa esencia hecha visible a través de un cuerpo, a través de este avatar. Acuérdense, avatar es cuerpo, es el estuche. Lo invisible que se hizo, Visible. visible. Dice en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Cristo, que es nuestro espíritu. Entonces, ese Espíritu Santo, que la gente le inventó santo después, le pusieron el santo ese. Santo quiere decir separado para. Es decir, que Cristo es el Espíritu que hay en nosotros, separado de todo este mundo terrenal para enseñar a través de este cuerpo que somos Dios. Amén. ¿Entendió? Ahora, ¿cómo Él se hizo visible? A través de este cuerpo. Este es Cristo, 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 Cristo. Los viejos de antes le decían a los seres humanos cristianos. Mi abuela, todo el mundo decía, oye, cristiano. Le decían así, cristiano. ¿Por qué? Porque ellos decían que Dios, así decía mi abuela, que mi abuela era católica, pero no de ir a la iglesia, no de la casa, ahí tenía una virgencita, le ponía vela y flores. Entonces mi abuela decía, todos los hombres son cristianos, todos. Porque Dios hizo a los hombres para hacer una obra grande en este mundo. Esa era la mentalidad de mi abuela. Estaba mejor que yo. Que así mismo. Y yo decía que era idólatra, pero estaba entendida. Ahora, dice en Juan 1:12, se trata de la vida eterna que estaba junto al Padre. ¿Qué es la vida eterna? El Espíritu Cristo, que se ha manifestado, que se nos ha hecho visible y nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella y os la han anunciado. Es decir que esa vida eterna, ¿quién es? Nuestro espíritu, lo que somos. Entonces usted no va a tener, usted ya tiene vida eterna. Ahora, este cuerpo se va a morir, pero lo que hay dentro de nosotros, ¿qué es? Sigue. Es eterno. Es eterno. Por los siglos De los siglos. de los siglos. Cristo no es una persona, Cristo es un espíritu. Esencia. Es una esencia que no tiene cuerpo. Él se metió en los hombres para tener un ¿qué? Un cuerpo. ¿Ya me entendió? Entonces, Dios es amorfo. ¿Qué es amorfo? Que no tiene forma. ¿Vio? Entonces yo no puedo describir a Cristo como un tipo con una barbita, unos ojos verdes y así Como lo salen en los teléfonos. que parece homosexual. No, ese no es Cristo. Ese es una imagen de un hombre que se cree que es Jesús. Ahora, Jesús fue un hombre terrenal, pero Jesús también tenía dentro de él el Cristo que usted y yo tenemos. Que Cristo quiere decir vida intrínseca, vida interna.